Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Rowena. Me gusta venir aquí y traer mensajes de paz, de equilibrio, pero principalmente mensajes que actúan en sus corazones. Los momentos no son fáciles de vivir, muchas dudas, muchas incertidumbres, miedos y muchos otros sentimientos que en este momento no deberían estar emanando por ti, pero puedo entenderte. Porque es parte de la naturaleza humana tener miedo de lo que no sabes, de lo que está por venir. Siempre se les ha enseñado a temer lo desconocido, temer al futuro, temer incluso a Dios Padre / Madre. Deshacerse de estos conocimientos y conceptos no es fácil, se necesita mucho compromiso, mucha dedicación, para que sus mentes lleguen a dudar de tales certezas y se abran a creer en lo nuevo, en lo que es realmente verdadero. Hoy, en este momento, la luz rodea a este planeta, una luz intensa, una luz poderosa, que está actuando en cada punto, en cada pequeño espacio físico de este planeta y en todos los espacios etéricos. Haciendo una limpieza, barriendo todo lo que necesita ser limpiado ahora mismo, de este planeta. No tengáis miedo de nada, no tengáis miedo del segundo que le sigue, no tengáis miedo del mañana, porque cada alma en este momento está viviendo lo que ha elegido, lo que entendió que sería vivido. Entonces, ¿cuál es el punto de preocuparse? Todo ya está prácticamente escrito, vive el presente, el momento presente. ¿Se han creado problemas en el pasado? ¿Sigues viviendo el problema en sí o las consecuencias del mismo? Pero voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal mirar hacia adelante? ¿Qué tal imaginar la solución? ¿Qué tal ver el problema resuelto? Mirar hacia atrás está alimentando el problema, se está metiendo en el pasado, pero cuando miras hacia atrás, lo alimentas de nuevo, toma fuerza. Así que la propuesta es hacer diferente, es mirar hacia adelante, ya no es mirar la fuente del problema, ya no mirar el problema en sí, sino ver solo la solución. Emanar al universo la solución de ese problema, que es agradable para él y que te trae alegría. Esta es la propuesta, mira hacia adelante, olvida lo que has pasado. Cuando miras hacia atrás, refuerzas esa energía y te alimentas y llega de nuevo con fuerza al momento presente. Es decir, no mejoras el problema, solo lo alimentas. Así que miremos hacia adelante, imaginemos todo resuelto, ese es el camino. No lo remos más allá de lo que ha pasado, es pasado. No alimentes el pasado, alimenta lo que quieres en el futuro. Entonces, vive en el momento actual, mira el segundo actual. Para este momento aquí y ahora, y emana al universo lo que quieres. No es eliminando lo que está detrás que encontrarás equilibrio y alegría, crearás un nuevo camino. En el pasado has creado algo que te ha llevado hasta este punto, muy bien, así que ahora crea un nuevo momento, para que un poco más adelante ya no veas las consecuencias de lo que creaste allí, sino lo que estás creando ahora. Así que cambiemos un poco la estrategia, dejemos de mirar los problemas del pasado, veámoslos ahora con amor y comencemos a emanar la solución, lo que quieres que suceda. Esta es una nueva estrategia, tenga la seguridad de que esto traerá cambios en sus vidas y en sus formas. Porque ya no estás atrapado en el pasado, estás creando un nuevo futuro, un nuevo camino, quitando la fuerza de ese problema que creaste allí. Le estás dando una nueva forma. Pero ¿con eso puedo interrumpir la línea que viene del pasado? Pues, porque sigues mirando el mismo problema, es como si rompieras esa línea que se creó allí y crearas una nueva línea, pero una línea que será agradable contigo, que te traerá soluciones y alegría. ¿Por qué temer al futuro? El futuro es el resultado de lo que emanaste hoy, o lo que emanaste en el pasado. Entonces, si la estrategia es mirar lo que ha llegado hasta este momento y cambiar el camino del mismo, no hay nada de qué preocuparse en el futuro. Porque estás seguro de que estás creando algo maravilloso. No estás alimentando el problema,
ya has encontrado la solución y estás alimentando esta solución. No es difícil hacer eso, quejarse, llorar, desesperarse porque los problemas creados no los resuelve, solo los alimenta. Así que se está levantando, mirando el problema muy pequeño, convirtiéndose en un gigante y viendo el problema como una mala hierba, muy pequeña. No lo arrancarás del suelo, solo pones semillas de flores a su alrededor y estas semillas crecerán y la maleza que tiene tu problema perderá fuerza. Porque no podrá expandirse, porque lo has envuelto con cosas hermosas, con sentimientos hermosos, lo has hecho impotente, pequeño, desapercibido. Comienza a mirar tus problemas de esta manera y no temas lo que viene en el futuro. Si viene el miedo, haz lo mismo y mira el miedo y di, no, vencer este miedo, y crear una situación maravillosa, que será el resultado de ese miedo. No lo alimentes, pon algo que te sientas extremadamente feliz y equilibrado. Comienza a actuar de esta manera y verás, como si tu caminar cambiara. No digo que mañana serán solo flores, porque mucho vendrá del pasado para ser mirado, sino actuar de la misma manera. El problema ha llegado, míralo, hazlo pequeño, casi imperceptible y crea a su alrededor una aura de solución que sea feliz para ti. Y verás cómo el problema prácticamente desaparecerá y lo que has deseado llegará a existir. No alimentes lo que es malo, ya sea en el pasado o en el presente. Mira todo con amor e involucra cada cosa negativa, cada cosa de baja vibración, cada problema, cada dolor en la alegría, en la solución. O puedes pensar en algo realmente extraño, puedes siquiera soñar. Por supuesto que lo hago y te digo, nada es imposible en el universo. Así que crea lo que quieras, crea soluciones increíbles. Mientras traigan alegría a sus corazones está bien, no significa que sucederán, pero seguramente la solución te traerá alegría, porque la creaste, has trabajado duro para crear algo que te hizo sonreír y has mirado el problema y has visto que era casi imperceptible. Así que la gran sabiduría no es alimentar lo que les molesta, no es alimentar lo que les afecta, mirar todo con amor y revertir la situación, crear una nueva situación. Piensa, mira eso y crea algo que sea maravilloso. ¿Y yo también puedo hacer eso en relación con las personas? Sí, sorprendentemente, sí. Si una persona te molesta, tiene un comportamiento que no te agrada, sigue despertando o es una persona con sus características que aún no se ha despertado para cambiar, te molesta. ¿Qué hacer con ella? Mírala con gracia, encuentra gracioso lo que hace, solo eso, no le crees situaciones, porque estarías inculcando su libre albedrío, pero mira eso con gracia, piensa que es gracioso como si hubiera hecho una gran broma. Escúchala, como si fuera una comediante que solo dice tonterías, solo habla cosas divertidas y se ríe de todo lo que dice. No alimentes ese sentimiento que te llega, porque cuando alimentas este sentimiento, simplemente crece en ti y cada vez más pierdes la paciencia, te enojas más con esa persona. Y esta es una bola de nieve que no se vaciará, tal vez sea un poco difícil al principio, pero aprende a escuchar todas esas cosas que se dijeron y que no te agradaron, como una gran broma, ríete. No tienes que reírte frente a la persona, porque ella no entenderá nada, pero aislarse y reírse mucho, reírse lo que dijo. No absorbas esa energía que se ha dicho y que te molestaría, porque ahora ya no te molestará, al contrario, te hará espacio para grandes sonrisas y buenas risas. Por supuesto, mis hermanos, que para muchos todo lo que estoy enseñando aquí no es fácil, cambiar comportamientos, cambiar la forma de pensar no son cosas fáciles de hacer. Pero al menos inténtalo, porque el intento, la constancia, hará que un día te des cuenta de que piensas diferente y entonces verás que todo lo que dije es cierto. Así que no tengas prisa, solo comienza a cambiar la forma en que ves todo lo que te molesta. Poco a poco, verás cómo todo se volverá más ligero, todo se volverá más hermoso y la gente dejará de molestarte.
Al menos prueben, mis hermanos, empujen para seguir este camino y verán lo felices que pueden ser. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.